La Comunidad Boliviana B. Bienvenidos, hoy estamos con Atilio Borón, uno de los politólogos más prestigiosos de América Latina. Invitamos a Atilio para que nos dé su visión acerca del contexto sociopolítico de la región y las elecciones presidenciales del 20 de octubre en Bolivia. Hola Atilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Verónica? Un gusto estar en tu programa y ser entrevistado por ti. Muchas gracias a vos por estar aquí. Atilio, contanos qué análisis haces acerca de las elecciones primarias, las PASO, que se dieron el 11 de agosto en Argentina. Bueno, la verdad que fueron elecciones un tanto sorprendentes, no tanto por la derrota del oficialismo que se daba por descontada, pero sí por la magnitud de esa derrota, ¿verdad? Una diferencia de 15 puntos en las PASO prácticamente ya resuelve la segunda vuelta, o mejor dicho, lo que sería la primera vuelta el 27 de octubre, pero que en los hechos ya se ha transformado en una segunda vuelta y definitiva. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible que los 49 puntos que obtuvo finalmente la fórmula Fernández-Fernández puedan ser descontados por la candidatura del presidente Macri, y aún cuando la descuente, el hecho de que Fernández ya han sacado más del 45% de los votos, prácticamente decreta su victoria en primera vuelta. Con lo cual estamos ante un resultado inesperado por lo rápido, inesperado por la magnitud, pero no por el contenido en sí, porque la verdad que la debacle que había ocasionado el gobierno de Macri en todos los indicadores económicos y que lo confirman como el peor gobierno desde el momento de la reconstrucción de la democracia en la Argentina en 1983, hacían esperar un resultado de este tipo, ¿verdad? Así que bueno, ahora lo que queda por delante es el gran debate acerca de... Un gran desafío, ¿no? Un enorme desafío, Verónica, enorme desafío, porque reconstruir este país que ha sido despedazado, literalmente, yo quiero que la gente en Bolivia mire con cuidado lo que ha pasado acá, ha sido un país despedazado, índices de pobreza que se fueron a las nubes, caída del salario real, desatención de los ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad, caída en la inversión en la educación, un endeudamiento externo fenomenal como nunca habíamos tenido en tan poco tiempo, y al mismo tiempo una inflación descontrolada, el precio del dólar que se va a las nubes y la gente muy enojada con un gobierno en el cual había creído mucho en el 2015, ¿verdad? Un gobierno que obtuvo la mitad más uno del electorado, el 51% en aquel momento, y ahora quedó prácticamente desahuciado. Atilio, ante el fracaso del neoliberalismo aquí en Argentina y de cara a las elecciones que se van a llevar a cabo el 20 de octubre en Bolivia, ¿qué elecciones deberían tener en cuenta las y los bolivianos en estos comicios? Bueno, yo les recomendaría que miraran muy de cerca lo que pasó en este país, que no se dejen engañar, que las palabras, las promesas, los grandes discursos que a veces uno escucha de candidatos de la orientación neoliberal en Bolivia prometen poco menos el paraíso terrenal en Bolivia, pero la realidad es que estas políticas, cuando se apliquen, sea en Argentina, sea en Brasil, sea en Bolivia, donde sea, siempre generan este verdadero holocausto social que es lo que ha sufrido la Argentina, y que si se llegara a producir en Bolivia creo que tendría efectos iguales o inclusive podrían tener los peores, ¿verdad? Produciendo una reversión de todo lo mucho que ha avanzado Bolivia en todos estos últimos años bajo la presidencia de Evo Morales. De manera que yo les recomendaría, miren lo que ocurrió acá, miren lo que está pasando en Brasil, aplicando las mismas políticas, y evítense esto. Aprendan en cuerpo ajeno a ver los sufrimientos que ha habido y no los asuman ustedes mismos, no opten por esto, porque sería realmente una desgracia y un retroceso muy grande y mucho sufrimiento y muchas penurias económicas, sociales, culturales para el pueblo boliviano. Y Atilio, ¿cuál es la importancia de la elección boliviana en el contexto sociopolítico de América Latina?
Bueno, la elección de Bolivia es muy importante, en primer lugar, porque ratificaría una tendencia que se vio en las PASO en la Argentina, que es la de una especie de retomada de impulso de los gobiernos progresistas y de izquierda en la región. La ratificación de Evo Morales en la presidencia de Bolivia en las elecciones del 20 de octubre serían un acontecimiento que va en línea con lo que pasó en México, con el triunfo de López Obrador, ¿verdad? Con lo que esperamos ocurra también en Uruguay el 27 de octubre. Claro, porque se van a dar elecciones también en Uruguay, ¿no? Uruguay, Así en simultáneo Argentina, Bolivia, Uruguay. Sí, Bolivia anticipó una semana antes, el 20, y por eso es tan importante, porque un gran triunfo de Evo Morales en Bolivia, bueno, yo lo confirmaría y ratificaría lo que ya hemos visto en la Argentina, pero además sería una gran ayuda para los uruguayos que verían cómo el pueblo de alguna manera reconoce los logros que han habido, logros excepcionales que han habido en Bolivia en estos años de gestión de Evo Morales, y reforzaría una especie de puesta en marcha nuevamente de estos proyectos que fueron tan importantes en la primera década del siglo, proyectos de integración latinoamericana, de un Mercosur ampliado, del fortalecimiento de la UNASUR, que ahora está languideciente, en parte por el gobierno argentino y el gobierno de Brasil, pero si acá hay un cambio de signo en la Argentina, como lo va a haber, y en Bolivia se ratifica el rumbo que vienen ustedes siguiendo, y el Mercosur y se puede redefinir ahora en función de los intereses de los pueblos y no de las grandes empresas, me parece que esto le da a la elección de Bolivia una gravitación internacional que pocas veces había tenido antes. Así que estamos todos mirando con mucha atención lo que está ocurriendo allá, siguiendo la campaña y esperando que realmente el 20 de octubre a la noche tengamos una gran noticia y un buen motivo para celebrar. ¿Y qué logros de Bolivia te parecen más importantes? Bueno, Bolivia, digamos, un país que tiene una inestabilidad económica y financiera crónica, se ha convertido en el país más estable de América Latina. Se ha convertido en un país que tiene las reservas per cápita en divisas más importantes de América Latina, cuando era un país que antes no tenía. Un país que en donde prácticamente el 97-98% de los depósitos de las y los bolivianos se realiza en el peso boliviano, cuando antes eso era el 4 o el 5%. Igual que en Argentina, depositaban todos en dólares, los que podían depositaban en dólares. Por otra parte, la gran mayoría de la población boliviana antes no depositaba su dinero en los bancos, simplemente porque no tenía dinero. Y ahora tiene una capacidad de ahorro muy importante, ¿verdad? Y por esa razón es un país que tiene una bancarización, por ejemplo, superior a la que tiene la Argentina. Al mismo tiempo ha tenido un avance muy importante en la recuperación de recursos básicos, una política adecuada en relación al gas boliviano, una política adecuada en relación al litio, ¿verdad? Que por ejemplo nosotros acá en la Argentina ni en Chile tenemos, porque el gobierno de Evo Morales ha preservado los salarios del litio para las empresas estatales de Bolivia. Acá en la Argentina y en Chile eso ha quedado en manos de sectores privados. Y tiene además la reserva más importante de litio Bolivia a nivel mundial. Bolivia es, como dicen, voy a repetirte lo que dicen los diarios financieros en Londres o en Estados Unidos. Bolivia tiene en el litio lo mismo que Arabia Saudita tuvo en el petróleo. O sea, una dotación absolutamente extraordinaria que le garantiza, digamos, para Bolivia, si eso no lo malgastan, si eso no se lo entregan a los privados, a las compañías extranjeras y lo utilizan, digamos, para beneficio de la nación boliviana, le garantiza un futuro económico realmente extraordinario. De todas maneras, cualquiera que haya ido a Bolivia en los últimos años puede comprobar el enorme avance económico que ha habido en ese país, y no solamente en La Paz. Lo ves en Cochabamba, lo ves en Sucre, lo ves en Santa Cruz de la Sierra. O sea, un país con una dinámica económica que ha crecido mientras el resto de América Latina no crece. El único país, la gran excepción, señalada por todos los comentaristas internacionales, ¿verdad? Gente que no tiene un compromiso directo con el gobierno de Evo Morales. En algunos casos ellos fueron muy críticos,
del gobierno de Evo Morales y de los movimientos sociales, y sin embargo reconocen que ha sido el país que ha tenido el mejor desempeño económico en América Latina. Sería una pena enorme, nos daría a mí en mi caso una tristeza enorme. ¿Y a qué pensás que se debe ese crecimiento? Yo creo que hubo una política muy adecuada del gobierno, hubo un manejo macroeconómico espectacular, ¿verdad? Hubo las orientaciones que fijó Evo Morales, fueron correctamente aplicadas e interpretadas por el ministro de Hacienda, Luis Arce, y yo creo que esa combinación ha producido ese crecimiento tan espectacular de Bolivia, que te digo, no solamente es inédito en la historia de Bolivia, pocos casos ha habido en toda la historia de América Latina. Cuando uno habla inclusive del milagro chileno, que a veces se usa esa expresión, el milagro chileno, ¿verdad? Sí. Los índices no fueron tan elevados como los de Bolivia y además no duraron tanto tiempo. Entonces me parece que hay mucho que está en juego y yo vuelvo a apelar a la sensibilidad y a la sensatez de las bolivianas y bolivianos que nos están mirando ahora, decirles no se equivoquen, por favor, y no vayan a creer en palabras y en promesas vagas, ¿verdad? Que luego nosotros tenemos acá la experiencia, Mauricio Macri en la campaña presidencial prometió el oro y el mono y después hizo absolutamente todo lo contrario y ya nos quedamos así prisioneros aguantando 4 años hasta poder ahora reiniciar y retomar el camino. Yo creo que los grandes logros que tuvo Bolivia, que no deben dilapidarse, no deben arrojarse al cesto de los trastos viejos, y hay que seguir con esta orientación y yo creo que el presidente Evo Morales se ha ganado el derecho de tener un nuevo mandato constitucional en la presidencia porque a juicio de muchos ha sido el mejor presidente de la historia de Bolivia. Y además quiero agregar una cosa, fíjate que muchas veces se dice, bueno, pero ahí Evo se estaría eternizando en el poder. Digo, y quienes dicen eso, quienes lo acusan hoy, por ejemplo, mi amigo Mario Vargas Llosa, bueno, en realidad no es mi amigo, tú lo sabes, ¿verdad? Pero lo está criticando a Evo, pero él lo criticaba, por ejemplo, cuando Felipe González estuvo 14 años ininterrumpido en el poder y no siguió, no porque no quiso, sino porque perdió las elecciones a manos de José María Aznar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese doble mensaje que a veces recibimos de críticos de afuera que dicen no, es importante que haya una alternancia en el poder, que Evo se baje, que suba otro. Yo pregunto, cuando un país, después de años, de décadas, de siglos a veces, de sufrimiento, encuentra un buen gobernante, ¿por qué, si es elegido en las urnas, por qué hay que cambiarlo? Porque hay que prohibirle de que participe, como se intentó hacer en Bolivia. Cuando en Europa se quedan 10, 12, 14 años, Helmut Kohl se quedó casi 16 años y la señora Angela Merkel va a terminar ahora, el año que viene, creo, su mandato con 16 años. Es como que la gente relaciona la democracia como que es en igualdad con la alternancia y no es así. No, no es así para nada, pero lo que pasa es que acá está el tema del colonialismo y la colonialidad mental. Los que hacen esa crítica ven que está muy bien que lo hagan en Europa, pero que si lo hace un personaje de América Latina, sea una persona como Evo Morales que procede de una etnia originaria de Bolivia, o lo hace un mulato como Chávez, o lo hace un presidente como Rafael Correa, como son latinoamericanos, lo que es bueno allá en América Latina es malo acá. Perdón, lo que es bueno allá en Europa es malo en América Latina. Entonces me parece que hay que salir al frente de todo eso, decir, señores, digo para todos estos críticos, ustedes nunca criticaron a Helmut Kohl, a Margaret Thatcher, a Felipe González, porque eternizarse en el poder 12, 14, 15, 16 años, ¿por qué ahora están agarrándoselas con Evo Morales y criticándolo, como en su momento también criticaron a Chávez, a Correa, a Cristina, acá, como si la democracia tuviera que ver con la simple rotación de los líderes y no con crear calidad de vida para el conjunto de la población. Lo que marca una democracia es, como dice la palabra griega, el gobierno del pueblo. Y un gobierno del pueblo tiene que promover las condiciones físicas, materiales y espirituales del pueblo. Eso es lo que ha pasado en Bolivia. De hecho, en Bolivia 180 años gobernaron la derecha. Gobernó 180 años y dejó el país. Y nadie pidió alternancia ahí. Pero no, absolutamente. Además, yo te digo, conozco Bolivia hace ya casi 50 años. Te digo, el cambio que ha habido desde que asumió Evo Morales para acá es realmente extraordinario y me parece a mí de que sería realmente un crimen que se perdiera esa oportunidad
en aras de una supuesta alternancia que anda a saber vos qué es lo que significa y qué clase de gobierno le puede heredar a Bolivia, porque hay algunos candidatos que yo los veo en Bolivia que realmente meten miedo, ¿eh? No quisiera ser gobernado por esa gente y no quisiera que mis amigas y amigos bolivianos fueran gobernados por algunos de esos candidatos que veo ahí, que se presentan como si fueran grandes personajes y que yo les tengo mucha desconfianza. ¿Y los medios de comunicación, Atilio, cómo te parece que están jugando a nivel nacional los medios bolivianos y también los internacionales en este contexto? Y en general esos medios están actuando de una manera bastante sesgada, ¿verdad? O sea, en general han sido muy críticos del gobierno de Evo Morales, como lo han sido de Cristina, como lo han sido de Maduro, como lo han sido del Frente Amplio en Uruguay. O sea, los medios desgraciadamente ya no hacen periodismo, Verónica, ese es el tema. Nosotros estamos... Son como operadores políticos, ¿no? Son operadores políticos. Son operadores políticos que favorecen una determinada coalición de intereses económicos empresariales y en función de eso, si el candidato de alguna manera es congruente con esos intereses que ellos representan, por supuesto lo van a ensalzar y poner por las nubes como hicieron con Macri en la Argentina. Si el candidato no representa eso, porque representa un interés genuinamente popular, los medios van a hacer todo lo posible para satanizarlo, criminalizarlo, descargar una andanada de noticias falsas, las famosas fake news, ataques por las redes sociales, etcétera, para convencer a la población de que no pueden elegir a esa persona, precisamente porque esa persona es un buen candidato. Contame un poquito más esto de las fake news. Bueno, esto de la fake news es un tema bastante interesante, ¿no es cierto? Que yo diría, primero no es nuevo, las mentiras son tan viejas, ¿verdad?, como Adán y Eva. Claro. Es decir, no vamos a decir que esto empezó ahora. Lo que ocurre es que la penetración de los medios ahora es mucho mayor de que la que había en el pasado. Entonces, al penetrar, esas mentiras se difunden de una manera extraordinariamente grande en todo el conjunto de la población. El problema es, digamos, que esas fake news hoy en día más se propagan, no solamente por la prensa, por la televisión, por las redes. Las redes sociales son tremendas, porque además no tenés posibilidad, digamos... Se viralizan. No hay forma de controlarlo, ¿no? No, y no tenés cómo exigir una rectificación, porque por último, aunque en general las radios, la televisión y mucho menos la prensa te dan atención, te prestan atención cuando hay una noticia falsa y vos podés hacer un reclamo, decir yo exijo una desmentida porque esa noticia era falsa, la prensa eventualmente lo hace, te ponen una página interior que nadie ve, pero las redes sociales no tenés cómo. O sea, una vez que se viralizó, y además fíjate, Vero, todo un tema bastante largo, ¿no es cierto? Pero es que la desmentida tiende a ser menos creída que la mentira. O sea, yo digo una mentira de un personaje, ¿verdad? Sí. El personaje lo desmiente, dice, no es verdad lo que dice Atilio Borón. Bueno, en general, a ese que está desmintiendo no le creen. Le pasó por ejemplo, al Papa Francisco, nada menos, que fue víctima de una maniobra del presidente Donald Trump, cuando Donald Trump dijo, recibí un mensaje de apoyo del Papa Francisco para mi elección presidencial. Falso, absolutamente falso. Fue desmentido oficialmente por el Vaticano, el secretario de Estado del Vaticano lo desmintió. Y ya el daño ya estaba hecho. Y el daño estaba hecho, y cuando hicieron una encuesta diciendo, ¿usted qué cree? ¿Que Trump tenía razón, dijo la verdad, o que el Papa Francisco dijo la verdad? ¿Sabe lo que dijo la gente? La desmentida del Papa Francisco es una mentira. Bueno, nos vamos a un corte ahora y enseguida estamos con el señor Atilio Borón. Amor es besos. Si hay amor, no hay insultos. Vive un noviazgo sin violencia. ATV Argentina, el canal que la comunidad boliviana ve.
El Grupo Nuevo Horizonte te invita a participar del Pasanacu de Autos. 24 cuotas de 6.900 pesos por un fondo de 150.000 pesos o 24 cuotas de 9.200 pesos por un fondo de 200.000 pesos. Visítanos en nuestras oficinas, Avenida Juan B. Justo 8735. Grupo Nuevo Horizonte. Hacemos realidad tu sueño de tener un auto propio. Estamos aquí nuevamente con Atilio, disfrutando de la compañía de Atilio, así que seguimos conversando. Atilio, ¿por qué crees que ganó Macri el 2015 en Argentina? Digamos, pese a que hubo crecimiento económico, políticas de redistribución de la riqueza durante los 12 años del gobierno de los Kirchner. Y por otra parte también te quiero preguntar si pensás que se puede hacer algún paralelismo con lo que sucedió en el 2016 con el referéndum en Bolivia. Bueno, sí, la verdad, a ver, vamos por parte. Yo creo que Macri ganó, fue una de esas sorpresas electorales, ¿verdad? Porque los cables de la Embajada de Estados Unidos a principios del 2015 daban a Macri como tercero en la intención de voto, ¿verdad? Claramente la pelea era entre Sergio Massa y Daniel Scioli, y Macri venía muy lejos atrás. De repente la intención de voto por Sergio Massa se empezó a caer, en gran parte por una campaña muy deficiente que hizo, ¿verdad? Y acá el saber tecnológico es muy importante. Hoy en día las campañas políticas requieren un conocimiento muy especializado. No cualquiera te organiza una campaña. La campaña de Massa fue muy mala y lentamente, ¿verdad?, el candidato del oficialismo fue encontrando un techo. Daniel Scioli encontró un techo que le costaba mucho perforar. En parte eso debido a que a nadie se le escapa aquello. Daniel Scioli no era el candidato preferido, el favorito, el que hubiera querido Cristina. ¿Por qué? Porque era de un hombre de una orientación distinta, más conservadora, menos vinculado con lo que hubieran sido los grandes proyectos del kirchnerismo, no tenía un proyecto de unidad latinoamericana como el que se construyó en torno a la UNASUR, con Evo, ¿verdad?, con Chávez en aquella época, un hombre más bien de opiniones muy cambiantes, muy conveniencieras, ¿verdad? Pues un día estaba por acá, otro día por allá, y por lo tanto no gozó de todo el apoyo que tenía que haber tenido el gobierno de Cristina. Esto hay que decirlo en homenaje a la verdad, porque de lo contrario nos estaríamos engañando. Y lo que ocurrió fue que ganó en una primera vuelta, pero con una diferencia que no fue suficiente como para evitar el balotaje. Y en el balotaje lo que ocurrió fue que un inmenso aparato de comunicación y de propaganda se puso en marcha para ensalzar la figura de Macri y al mismo tiempo disminuir o subestimar por completo la figura de Daniel Scioli. Y creo que además se cometieron errores muy serios, sobre todo cuando se termina de constituir la fórmula presidencial Daniel Scioli con Carlos Zanini, que era una fórmula kirchnerista pura, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Bueno, sería que era una fórmula que solamente atraía el voto de los kirchneristas, porque incluso un gran sector de los peronistas, que tenían siempre sus divergencias con el kirchnerismo, no estaban dispuestos a votar una fórmula que fuera prácticamente cerrada en torno al kirchnerismo, la cámpora y el cristinismo inclusive, ¿verdad? Y por lo tanto no tuvo capacidad de traccionar votos de sectores peronistas que no eran cristinistas ni eran kirchneristas, lo cual fue un gravísimo error. ¿Qué pasó con esa gente? Bueno, en medio de la campaña, ¿no es cierto?, una campaña más muy pobre la que hizo Scioli, una campaña con muy poca imaginación, mientras que la campaña que hizo la derecha con Macri fue una campaña que yo me atrevería a decir por momentos brillante, muy eficaz, utilizando todas las tecnologías modernas de comunicación,
manejando muy bien las redes sociales, manejando muy bien y de manera muy astuta la propaganda, con la colaboración y el asesoramiento de Durán Barba, de Jaime Durán Barba, que es este encuestólogo ecuatoriano, que es un hombre absolutamente inescrupuloso, porque él te dice en la campaña tenés que mentir, no tenés que responder a ninguna pregunta. A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, él le recomendó a Macri, le decía, por ejemplo, que si vas a una entrevista en televisión y te preguntan qué vas a hacer con la inflación, vos no des ninguna respuesta técnica porque a nadie le interesa. En cambio, ponete a hablar de que tu hija Antonia está creciendo muy bien y que vos como papá estás muy contento, y si te hacen una pregunta sobre el déficit fiscal, vos decirle que a vos lo que te interesa más que estas cuestiones es llevar paz, tranquilidad y felicidad a los hogares argentinos. O sea, él aconsejaba al candidato no responder a ninguna pregunta, ¿verdad?, concreta, y evidentemente Macri fue coacheado muy bien y actuó en la campaña de esa manera. Y en la segunda vuelta, la gente un poco cansada también de la mala campaña del kirchnerismo, cansada de una fórmula como la de Scioli y Zanini, que no era una fórmula que abarcaba, que tenía capacidad de atracción a los costados, tomaba a un sector, el kirchnerista, pero dejaba afuera a sectores no kirchneristas, pero que no eran macristas, pero que no se sentían representados en esa fórmula. Por lo tanto, la gente le dio la espalda. Y aparte hubo otro hecho, Verónica, muy importante, que fue la imagen en desunión que dio el kirchnerismo, porque la campaña termina en la ciudad de Buenos Aires con 2 actos en el Luna Park. Un acto de Scioli, sin que vayan los candidatos a diputados y senadores del Frente para la Victoria de esa elección, y al día siguiente un acto de los diputados y senadores sin que asista. Sí, Scioli. Recuerdo eso, que empezó la confusión. Una confusión tremenda. ¿Cómo fue que lo descifró la gente común y corriente en este país? Dijo, miren, aquello es una bolsa de gatos. Si no se ponen de acuerdo en hacer una campaña juntos, en terminar una campaña juntos, en hacer un cierre de campaña juntos, esa gente no va a tener capacidad de gobernar. De manera que se inclinó por Macri en medio de la desesperación de mucha gente. Si Cristina se hubiese postulado, ¿vos crees que hubiese ganado? Depende de la fórmula que hacía. Si hacía una fórmula Cristina Zanini, perdía también ella. Ajá. O sea, la fórmula tenía que ser una fórmula con capacidad abarcativa como para representar un sector más amplio del electorado. Uno podía hacer una fórmula solamente kirchnerista, inclusive es más, Perón decía, ¿verdad?, que con el peronismo solo no se gana, que tenés que captar a otros sectores. Y Néstor, cuando en el 2003 propone la transversalidad, lo propone precisamente de esa manera. Fíjate que él incluso en la elección del 2007 de Cristina propone un vice radical, que fue Cobos, ¿verdad?, que fue muy importante para que Cristina ganara. De manera tal de que la idea esta de estos errores de campaña, hacer una campaña donde vos, en lugar de captar un electorado lo más amplio posible, te quedás con tu propio... es como salir a pescar en una laguna, ¿te das cuenta? No vas a pescar a mar abierto, y vas a pescar lo que hay ahí. Entonces, con una fórmula como esa, no podía ir muy lejos. Y además hay otro tema que creo que se insinúa en la segunda parte de tu pregunta, cuando decís, bueno, ¿qué vinculación puede tener esto con lo que pasó un año después en Bolivia en el referéndum? En el 2016, claro. En 2016. Hay una cosa muy importante que es muy poco agradable decir, pero que hay que decirla. No existe la gratitud de aquellos que son beneficiados por un gobierno en relación a ese gobierno. Esto yo sé que es muy antipático, alguna gente en Bolivia me va a mirar con mala cara por esto que digo, en la Argentina también, pero pensar que por el hecho de que vos proponés y llevás adelante una política de inclusión social, que sacás de la pobreza extrema a mucha gente, millones de personas, como sacó Cristina acá, como sacó Lula en Brasil, casi 50 millones, los millones que sacó Evo, que por lo menos deben ser 4 o 5, ¿no es cierto?, según mis cálculos, ¿verdad? Pensar de que esa gente, por el solo hecho de haber sido promovida socialmente, ahora va a tener una actitud de, ¿cómo decir?, apoyo al gobierno que produjo esas políticas, es un grosero error. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque esa gente resulta que cuando sale de la pobreza y vos los integrás a un esquema de consumo clase mediero, que fue lo que se hizo en la Argentina y en Brasil,
creo que en parte también en Bolivia, pero ahí quiero poner una nota de cautela por las dudas, pero acá en la Argentina se hizo así. Esos sectores no solamente terminan vistiéndose con las ropas propias de la clase media, adoptando los modales propios de la clase media, adoptan también el comportamiento político de las clases medias. Con lo cual, de repente, para ellos, un personaje o una persona como Cristina Fernández, es una persona a la cual ellos, bueno, han aprovechado las políticas que hizo, pero no sienten que tienen un deber de lealtad. ¿Y qué es lo que debería hacerse entonces para captar el voto de la gente? Yo creo que lo que nos faltó es Sí. alfabetización política. Faltó educación política, faltó formación política, faltó que a la gente no solamente les diera mejores condiciones de vida, sino que además que les explicara la naturaleza de este proceso, cómo fue que fue hecho, cuáles fueron los recursos que tuvieron que movilizarse, qué perspectivas hay de que esto se pueda revertir en el futuro si viene un gobierno como de hecho nos vino acá en la Argentina, que echó para atrás todos aquellos logros. Nadie fue advertido de eso. Uno de los grandes errores del gobierno, digamos, de Cristina, verdad que ella misma lo admitió hoy, fue el no haber explicado de una manera suficientemente clara que esto no era magia. Ella decía, esto no es magia, pero no explicaba lo que era. Tendría que haber ido mucho más allá y decir, esto se hizo con tales políticas de redistribución, políticas... ¿Y eso cómo se hace? ¿Con educación? Educación, buena comunicación. Buena comunicación, claro, los medios de comunicación juegan los medios mucho. Y la comunicación oficial, lo que el gobierno tiene que salir a decir. Fíjate vos que yo te diría lo siguiente, después si quieres hablamos de Venezuela, pero si en Venezuela se está resistiendo una situación tan durísima, infinitamente más difícil que la que estamos pasando acá en Argentina, es porque ahí hubo 12 años de docencia de Chávez que todos los domingos en la Aló Presidente explicaba 1, 2, 20, 100, 50 veces cómo funcionaba la economía, cómo se podían sostener las ventajas que él concedió a los trabajadores, a la gente de pueblo. O sea, vos tenés que tener un gobierno que explique, que comunique bien y que sea una comunicación didáctica y clara. Nosotros no la tuvimos en la Argentina, no la tuvimos tampoco en Brasil, ¿verdad? Y habría que preguntarse si efectivamente en Bolivia en ese momento se tuvo esa comunicación. Tengo comprendido de que ahí hubo algunas deficiencias en esa materia y eso explica por qué, a pesar de que las encuestas en el 2016 daban que casi el 70% de las y los bolivianos decían de que Evo había sido el mejor presidente de la historia de Bolivia, cuando vos a esa gente le preguntabas, bueno, ¿estás de acuerdo con que Evo se postule una vez más? No que sea presidente, ¿no? Sino que se postule, que vaya a competir, la mayoría te decía que no. Y te venían con el discurso de la alternancia, etcétera, etcétera. O sea, hubo una falla en la explicación que me parece muy importante. Atilio, cuando ganó Macri en el 2005 se hablaba de un fin de ciclo progresista. Sí. Luego de 4 años, ¿cuál es tu opinión? No, yo creo que... Perdón, en el 2015 fue. Sí, en el 2015. Sí, pero se entiende, cuando ganó Macri. Pero yo creo que eso fue una expresión de deseo más que una realidad, porque fíjate que mucha de esa gente que hablaba del fin de ciclo progresista después se vieron en figurillas para explicar el triunfo de López Obrador en México. En México se incorpora después al ciclo progresista de América Latina y lo hace porque, bueno, la realidad económica, social, los desastres que el neoliberalismo produjo en México fueron de tal magnitud que si bien en aquel momento no hubo posibilidad de que México se incorporara plenamente, lo hizo años después. Pero, Verónica, hay que tener en cuenta una cosa, en México se robaron 2 elecciones. Le robaron una vez a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad? Y una segunda vez le robaron la elección a Andrés Manuel López Obrador. En fraudes gigantescos, pero escandalosos. Escandaloso, te digo, por ejemplo, el fraude de Cuauhtémoc Cárdenas, que finalmente le da la presidencia a Salinas de Gortari, es tan grotesco como, por ejemplo, decir, se produjo un apagón en el sector, en el barrio, ¿no es cierto?, donde está instalado el Consejo Nacional Electoral, se fue la luz, mientras estaba la luz iba ganando
Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando viene la luz, que se supone se reencienden los computadores, ya iba ganando Salinas de Gortari. Oye, una cosa escandalosa. ¿No? Bueno, por eso Cuauhtémoc llamó, estuvieron 2 meses haciendo manifestaciones en las calles, no le hicieron caso. Y la comunidad internacional, ¿verdad?, no tomó nota de eso, ni la OEA dijo nada, ni nada. En el caso de Peña Nieto, cuando lo derrota a López Obrador, eso fue otro fraude, pero fue informático, más sofisticado. Eso se hace con un algoritmo, los famosos algoritmos, tengan cuidado las bolivianas y bolivianos con los algoritmos que pueden ser una trampa. ¿Cómo es eso? El algoritmo es esto. Por acá hay todo un programa que se introdujo, digamos, de manera ilegal en las computadoras del Consejo Nacional Electoral, en donde por cada voto de López Obrador se producía un voto de 1.05 a favor de Peña Nieto. ¿Cómo te diste cuenta de eso? O sea que prácticamente no se contaron los votos de Peña Nieto, se contaban los votos de López Obrador, ¿verdad? Y entonces, como por cada voto de López Obrador tenías 1.05 de Peña Nieto, resulta que al cabo, cuando tienes 1 millón de votos, se va haciendo una diferencia bastante significativa. ¿Cómo se descubrió la trampa? Dirás, ¿cómo fue? Fue muy ingeniosa. La descubrieron los matemáticos de la UNAM. Los matemáticos de la UNAM vieron la progresión de los resultados y dijeron, esto no tiene nada que ver con un resultado al azar, como se produce en cualquier elección, sino que puede ser ajustado matemáticamente por una línea perfecta, una línea de ecuación. Por lo tanto, una trampa. No hay ninguno de los datos, porque los datos electorales, viste, gana primero uno, después otro, va al frente uno, sí, después otro. Acá no, acá iba siempre ganando Peña Nieto por una diferencia que era igual, solo que al multiplicarse por millones hizo un poco más grande. Y por eso descubrieron el fraude. Pero igual, Peña Nieto siguió en el gobierno y el pobre López Obrador tuvo que esperar 6 años más. Bueno, vamos a un corte y estamos de vuelta disfrutando, charlando acá con Atilio Borón, con su conocimiento que tan importante es para todo el pueblo. El Grupo Nuevo Horizonte te invita a participar del Pasanacu de Autos. 24 cuotas de 6.900 pesos por un fondo de 150.000 pesos o 24 cuotas de 9.200 pesos por un fondo de 200.000 pesos. Visítanos en nuestras oficinas, Avenida Juan B. Justo 8735. Grupo Nuevo Horizonte. Hacemos realidad tu sueño de tener un auto propio. Estamos de nuevo con Atilio Borón. Atilio, siguiendo el tema de América Latina, este año fue clave para Venezuela. Álvaro García Linera, el vicepresidente de Estado Plurinacional de Bolivia, sostuvo que en Venezuela se está jugando el destino de América Latina. Contanos de forma sencilla qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué la Casa Blanca y los medios de comunicación apuntan hacia allí? Mira, lo que dijo el vicepresidente García Linera es una gran verdad, ¿verdad? Porque en realidad, si Estados Unidos triunfa
en su proyecto de decir, voy a seleccionar un político cualquiera, de Argentina o de Bolivia, que se pare en una plaza y que diga que a partir de ahora él es el presidente, y que a los 2 minutos salga un tuit de Donald Trump reconociendo a este personaje como presidente encargado y diciendo que los presidentes legítimos en funciones son usurpadores, es el punto final de la democracia en América Latina. O sea, quiere decir de que estos países vuelven a ser colonias como lo éramos en la época del Imperio Español. No colonias como hemos sido hasta hace poco, sino colonias de verdad, siglo XVII, XVIII, XIX, donde venía un virrey o un virrey o un capitán general, lo instalaba en una ciudad y esa era la autoridad. Porque lo que pasó en Venezuela, ¿verdad?, lo que hizo Trump con la invención de este señor Juan Guaidó, que se para un día en una plaza y se autoproclama presidente y lo reconocen, es un golpe mortal a la democracia. Por suerte aquello no ha prosperado. Fíjate que este tipo lo hizo en enero y bueno, le dio un plazo de una semana o un mes a Maduro para que se fuera y por supuesto no representa absolutamente a nadie. Y el pueblo venezolano, como el pueblo de Bolivia, el argentino, ¿verdad?, no están nunca dispuestos a aceptar una cosa así. Ahora, vos me preguntás, ¿qué pasó y por qué es tan importante lo de Venezuela? Bueno, mira, Venezuela cometió un pecado imperdonable para Estados Unidos. ¿Sabes? El pecado que también lo cometieron ustedes en Bolivia, apropiarse de sus propios recursos naturales. Eso es imperdonable. El petróleo es para Estados Unidos, el litio debe ser para Estados Unidos, ¿verdad? Las riquezas que tenga la Argentina deben ser para Estados Unidos. Y además no te lo dicen, no es que yo estoy viendo bajo el agua, inventando una teoría o una explicación. John Bolton, del cual, bueno, sabemos que ha pasado a la mejor vida, pero bueno, John Bolton dijo, quiero que las empresas norteamericanas exploten el petróleo de Venezuela. Entonces, ¿qué pasó? Que lo despidieron, ¿no? Ayer. Lo despidieron. Sí. John Bolton acaba de ser despedido por el presidente Donald Trump en buena hora, porque Bolton era un demente, un personaje de un asilo psiquiátrico. Llegó a decir de que él no sabía por qué había tantos negros en Estados Unidos. ¿Quién los había traído? Digo, se le olvidó la historia de la esclavitud. Ninguno de esos negros llegó ahí porque quisieron. Los cazaron como animales y los trasladaron a los Estados Unidos. Él es un supremacista blanco, ¿verdad?, que no quiere saber nada con latinos, hispanos, asiáticos, negros, nada de eso. Bueno, por fin lo echaron. Al cabo de 6 meses demostró ser un tipo realmente un criminal, nada más que eso. Lo único que quería hacer era arrojar bombas atómicas. Le aconsejó a Donald Trump bombardear Corea del Norte. Digan, menos mal que, mirá vos, Donald Trump, que no es precisamente un hombre así, un político, un estadista consumado, sin embargo se dio cuenta que no podía hacer esto. Volviendo a Venezuela, específicamente, ¿por qué los medios apuntan hacia allí? Bueno, porque los medios básicamente están manejados por Estados Unidos. O sea, hay 5 grandes cadenas a nivel mundial que son las que manejan el 80% de todas las comunicaciones, noticias que vemos nosotros en todos los países. Y esas cadenas están todas muy vinculadas a los sectores de interés del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos dice, quiero el petróleo venezolano, Chávez dice, el petróleo es del pueblo, Estados Unidos, ¿qué hizo? Esperó a que muriera Chávez. Chávez no muere de muerte natural. Chávez es una persona a la que le inducen con las nuevas técnicas de la nanobiotecnología un cáncer, un tumor canceroso absolutamente incurable, ¿verdad? Y ya hay libros, hay incluso una tesis doctoral que está a punto de terminarse, demostrando de una manera contundente de que eso no fue azar, no fue un cáncer común y corriente, de que eso fue inducido. Hoy en día con la nanobiotecnología eso se puede hacer. ¿Está comprobado? Está absolutamente comprobado, ¿verdad? El cáncer ese famoso de Chávez, lo mismo que está comprobado la sospechosa epidemia de tumores altos, como le llaman los médicos, en esta zona de la laringe, de la distintas partes que constituyen esta zona, no sé, no soy médico, ¿verdad? La hipófisis, las glándulas que afectaron a Cristina, la tiroides, sí, a Cristina, a Lula, a Dilma, a Lugo
Y no sé qué le anduvo pasando a Evo, que también tuvo un problemita, ¿recuerdas? Sí. ¿No es cierto? Y eso... Clara coincidencia, ¿no? Una coincidencia rara. Además, llamativa, por lo menos. Llamativa. Oye, ¿tú crees que el cáncer puede ser contagioso y además que afecte solamente a líderes de izquierda? Hay que ser muy tonto para pensar de que esto es casual. Es más, se saben cómo es la tecnología de todos estos cánceres altos, tienen que ver con los micrófonos, ¿verdad? Cargados con radioactividad por alguna gente de la CIA, que por supuesto los tenemos en todas partes. Hay que recordarle a las amigas y amigos de Bolivia que los servicios de inteligencia de Estados Unidos emplean más de 1 millón de personas. La cifra no es al voleo, más de 1 millón de personas en los servicios de inteligencia de Estados Unidos haciendo espionaje dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Atilio, nos trajiste una foto, ¿no? ¿Querías mostrar? Ah, sí, esta foto es por el tema, tiene que ver con los medios, ¿verdad? Porque para los medios y para mucha gente en Venezuela hay una feroz dictadura. Entonces a mí me sorprendió encontrarme con esta foto de un señor con un insulto, y pido perdón a la audiencia, pero bueno, no tengo más remedio que mostrar el insulto muy grosero de este señor que está acá. ¿Quién es el señor? Este señor es Nilson Peña Mora, que es el alcalde de un pueblo que se llama Rivas Dávila, ¿verdad? En el estado Mérida, en Venezuela. Un alcalde, como podría ser un alcalde de un que pueblito, se pasea en el país con una remera insultando al presidente. Insultando al presidente. Yo lo sigo en Facebook, no vayas a creer que esta es una foto de hace mucho tiempo, esta es de hace 2 o 3 meses, pero él permanentemente aparece en Facebook, cada tanto aparece él con esta foto, aparece también una Claramente que eso en una dictadura no lo puedes hacer. No, pero esto hubiera, imagínate, acá en Argentina o en Chile desaparecían en 3 minutos, y ahora los otros días apareció ahora él con la mujer y la niñita, los 3 con una remera igual. Por eso digo, cuando hablan de dictadura en Venezuela, ¿de qué están hablando? Ahora, no le perdonan a Venezuela el hecho de querer mantener sus riquezas naturales. Por eso Estados Unidos, ¿qué hizo? Y te redondeo la pregunta, si te parece, tengo tiempo. Lanzó lo que se llama la guerra de quinta generación. ¿Qué es la guerra de quinta generación? Que es un poco la idea del Pentágono, o guerra híbrida. La guerra en la cual lo más importante, y te cito lo que dijo un general de 4 estrellas de Estados Unidos en el Senado, la guerra se gana conquistando las mentes y los corazones de los pueblos a los cuales queremos liberar y que están en manos de tiranos a los cuales queremos combatir. ¿Te quedó claro eso? O sea, para estos gobernantes, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, cuando se encuentran con líderes como Evo Morales, como Chávez, como Maduro, ¿no es cierto?, etcétera, ¿qué pueden hacer ellos? Invadirlos ya no es una opción, porque es muy costosa. Además, para el pueblo americano es muy difícil aceptar eso hoy, después de Vietnam, ¿verdad? Entonces, conquistar la mente y los corazones. ¿A través de qué? Bueno, a través de los medios de comunicación. Guerra híbrida, ¿verdad? Es generar odio, el odio al otro, el odio, en el caso de la Argentina, el odio a los que acá se llaman despectivamente cabecitas negras, que son de alguna manera nuestros pueblos originarios mezclados en un proceso de mixturación étnica que tiene muchos años. Odio a los mulatos y a los negros en Colombia, los mismos en Venezuela, etcétera. Odio a los pueblos originarios en tu país, en Bolivia. Esa es la estrategia del odio y el temor. Los odiamos y además les tememos. Por lo tanto, hacemos cualquier cosa para evitar que gobiernen. Atilio, te llevo a otro país, acá en el Caribe, a Cuba. Cuba es un país que ha sido bloqueado económicamente, financieramente, comercialmente hace 60 años. Sí. Y recientemente se recrudecieron las hostilidades hacia Cuba con el resurgimiento del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que profundiza más aún más este bloqueo. Aún más. Contanos de qué se trata esta ley, cuáles son las consecuencias y qué repercusión tendría en América Latina y el Caribe o a nivel global. Claro, lo que hace esa ley es impedir o dificultar cualquier tipo de transacción económica entre una empresa estatal o privada radicada en Cuba, aún privada también, con cualquier empresa de cualquier país del extranjero. O sea, ya no se trata solo de un control que se establece sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sino que
se trata de aislar por completo e impedir, por ejemplo, que una empresa, digamos, Repsol en España, pueda comerciar con Cuba abasteciéndola de petróleo, aunque Cuba tenga el dinero para pagarle. Haría una sanción, ¿verdad?, a Repsol por comerciar con Cuba. ¿La idea cuál es? Vuelvo a la guerra de quinta generación. Derrocar a esos gobiernos mediante la asfixia económica. La asfixia económica, combinado con la comunicación, el odio y el temor y todo lo demás. Entonces, la ley Helms-Burton busca asfixiar económicamente a Cuba, que inclusive hace pocos días atrás se volvió a acentuar esa política de sofocación porque Trump estableció límites a las remesas que los cubanoamericanos residentes en Estados Unidos o directamente los cubanos que viven allá, que no son americanos, que quieren mandar remesas a Cuba, a sus familiares directos, no pueden sino mandar hasta $1.000 cada 3 meses, cuando antes podían mandar el dinero que querían. Fíjate que esto infringe la ley norteamericana, esto es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no puede haber ninguna autoridad que disponga qué es lo que haces con tu dinero. Hay acordadas en la Corte Suprema. Ajá. Sería muy largo, sería para otro programa. Te cuento claro, porque tiene que ver con el financiamiento de la campaña política, pero te lo digo así en un minuto si tengo tiempo, si no me cortás. A ver, la Corte Suprema estableció en el año 2011 que no puede haber restricción alguna en el dinero que las empresas puedan poner en las campañas políticas para favorecer a un candidato, porque eso significaría la confiscación de la propiedad y de la riqueza de las personas. Por lo tanto, no hay ninguna ley que permita al gobierno de Estados Unidos decirte a vos qué vas a hacer con tu dinero, si lo querés mandar a Cuba, lo querés mandar a Corea del Norte o te lo querés guardar. Sin embargo, para Cuba, la Corte Suprema se ha mantenido en silencio en una medida que es absolutamente ilegal, ¿verdad? Y que por lo tanto perjudica seriamente a los cubanos. Y te agrego algo más. Hace pocos días también Donald Trump estableció la prohibición de que los cruceros con bandera americana toquen puertos cubanos. Tuvieron que devolver 800.000 boletos, fíjate el número, 800.000 boletos de personas que habían contratado cruceros en el Caribe durante toda la temporada de verano del Caribe, ¿no es cierto? Sí. Porque Trump dijo que no podían tocar un puerto cubano, y esto le causó a Cuba un perjuicio económico mínimo de $8.000 millones. Calcúlate 800.000 turistas que bajan a La Habana o que bajan a Santiago, se quedan un día, no pueden dormir en Cuba, porque también está prohibido eso, pero que gastan tomándote, no sé, 2 o 3 mojitos, una cerveza, mínimo $10 al día. Eso era una ayuda muy importante para Cuba, también eso han cortado. También la idea es poner a ese pueblo de rodillas. No lo van a lograr, por supuesto, pero ese es el plan, ¿no? Atilio, estás presentando tu último libro por todo el mundo. Sé que estás viajando en diferentes países del mundo. Estuviste en Europa, sí. Estuviste en Chile, estuviste en Brasil recientemente. El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Así es, ese es el libro. Es un libro muy didáctico, maravilloso, muy recomendable. Atilio, contanos por qué hay que salir a debatir con Mario Vargas Llosa, por un lado, y por el otro me gustaría saber tu opinión con respecto a los dichos recientes de Mario Vargas Llosa sobre el presidente Evo Morales. Dijo que su gobierno es un gobierno autoritario y negó todo progreso económico de Bolivia. Bueno, 2 cosas. Primero, Vargas Llosa es seguramente el más influyente divulgador de las ideas neoliberales a nivel mundial, Verónica, no solamente en el mundo de habla hispana. Las obras de él, no su obra como novela. Como si fuera un vocero del imperio. El gran vocero del imperio, que no tienen uno que sea angloparlante. El único que tienen es él, el más importante. Por eso lo que él escribe semanalmente en el diario El País se reproduce en más de 300 periódicos en todo el mundo, incluyendo periódicos en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en América Latina. Es el gran divulgador. Y cuando vos te preguntás por qué alguna gente
Por ejemplo, en Bolivia, piensa que la reelección de Evo Morales es un gesto de carácter antidemocrático. El gran divulgador de esa idea, por ejemplo, ha sido Vargas Llosa, el que ha logrado insuflar en los pueblos de América Latina la idea de que la alternancia es la marca constitutiva de la democracia y que cualquier gobierno que pretenda reelegirse es por definición un gobierno autoritario que debe ser desalojado del poder. O sea, la eficacia de Vargas Llosa crea sentido común. Crea sentido común, digamos, pero de una manera extraordinaria. Acá, por ejemplo, en la Argentina, lo que vos escuchás decir a Lilita Carrió y a muchos de los opinadores políticos de la Argentina, simplemente es un refrito de lo que él dice. Lo que pasa es que es un gran escritor, escribe maravillosamente bien. Y además hay otra cosa que a mí me hizo interesarme por su obra. Toda su obra novelística está basada en personajes de izquierda, entrañables personajes de izquierda, y él como escritor está a la derecha de su obra. Es un fenómeno realmente muy curioso. Es curioso, ¿no? Muy curioso. Pero bueno, esta es un poco la razón por la cual me puse a estudiar. Y lo que dijo el presidente Evo Morales es realmente es un escándalo. Yo escribí una nota que salió en mi blog refutando ese artículo de Vargas Llosa, hablando de que, bueno, desconocer lo que se hizo en Bolivia, el progreso que hizo en Bolivia y las libertades públicas que hay en Bolivia y la libertad de prensa que hay en Bolivia, en donde realmente lo que predomina es una prensa opositora, no una prensa oficialista. Es todo lo contrario a lo que él dice. Pero es un gran mentiroso. Y vos sabés que yo ahí lo cito en mi libro, que espero que va a llegar a Bolivia bien pronto, ¿no es cierto? Él en un momento le preguntaron, bueno, ¿cómo define usted su oficio de escritor? Y él lo dijo de esta manera: escritor, un novelista, es un hombre que dice mentiras que parecen verdades. Mentiras que parecen verdades. Mentiras que parecen verdades. Y cuando él escribe y hace los análisis de la coyuntura y escribe para el país y después se publica en toda América Latina, se replica en todos lados. Dice montones de mentiras, pero parecen verdades porque están muy bien dichas, están muy bien empaquetadas. Es un hombre que tiene un gran dominio de la lengua, una escritura muy persuasiva. Por eso le puse el título El hechicero. El hechicero que te engaña con sus malas artes, ¿verdad? Y que te lleva de un lado para el otro y que te quedas deslumbrado ante él. Por eso me pareció como un complemento fundamental de la batalla ideológica salir a debatir con quien es el gran propagandista del neoliberalismo, en lugar de meterme en una discusión filosófica abstrusa que nadie le va a interesar sobre si Hayek dijo esto o Popper dijo lo otro. No, ataquemos a aquel que es el gran propagandista de estas ideas, y por eso me dediqué más de un año a investigar su obra. Yo ya la venía siguiendo hace muchos años, ¿verdad? Pero ya en el último año realmente me di cuenta de que tenía que hacer algo y hacer una crítica más a fondo, y te digo, quien me dio el empujoncito para hacer esta obra fue alguien que murió hace muy poquito, un gran amigo de Bolivia, que fue el poeta Roberto Fernández Retamar, ¿no es cierto? Yo recuerdo hace 2 años hablando con Roberto de Vargas Llosa, me dijo, deberías escribir algo sobre él, y dije, bueno, estoy pensando en un artículo, y él me dijo, no. Un libro. Un artículo no, un libro. Un libro, sí, lo leí. Bueno, muchas gracias, Atilio, una maravilla escucharte siempre, muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima. Súper agradezco que hayas estado acá. No, para mí ha sido un placer esta conversación, realmente como una charla de café, me he sentido muy cómoda, así que te agradezco a vos por haberme invitado y agradezco al canal que difunde todo esto, ¿sí? Bueno, y muchas gracias a todos los que nos siguen, que están del otro lado. Nosotros nos estamos viendo, hasta la próxima. Información, solidaridad, entretenimiento. ATV Argentina, el canal que la comunidad boliviana ve. Te insulta. ¿Te trata mal cuando te pones linda? Dice que gastas mucho, que la plata la maneja él. Te revisa el celular. Te aleja de tus amigos. Te cela todo el tiempo.